Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Mi nombre es Francesca Danay Lago Robles, estudiante de la Universidad Nacional Amazónica y Madre de Dios de la carrera de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. El curso es de Fisiología Vegetal a cargo del docente Germán Eber Correa Núñez. En esta ocasión realizaremos un análisis crítico que abarca como tema cómo la diversidad de especies de árboles modula los impactos de la sequía en los bosques, que tiene como autor correspondiente a Charlotte Glossier del Instituto Federal Suizo de Investigación sobre Bosques. Como introducción tenemos la sequía y la falta de agua han sido factores determinantes del desarrollo humano. Las grandes hambrunas han propiciado la movilización de pueblos completos y en ocasiones su decadencia y desaparición, pero también la sequía ha sido el motor del desarrollo tecnológico al impulsar los avances científicos para mejorar la gestión y uso del agua. Debido a las crecientes preocupaciones asociadas con las recientes reducciones inducidas por la sequía en el crecimiento y la supervivencia de los bosques, los procesos de mitigación que amortiguan la vulnerabilidad a la sequía forestal se han convertido en una importante frontera de investigación en ecología, ecofisiología y ordenamiento forestal. Punto número 2. Mecanismos de interacciones entre especies de árboles que mitigan los impactos de la sequía en los árboles. El consenso de la riqueza de especies y la diversidad funcional media, el funcionamiento del ecosistema, ha sido ampliamente aceptado. Por lo tanto, podemos esperar que la riqueza de especies de árboles, los medios de los rasgos y la diversidad de estrategias funcionales relacionadas con la sequía en una comunidad forestal determinada ayudarán a determinar los impactos de la sequía en los árboles. Existe un amplio espectro de estrategias para hacer frente a la sequía en los árboles, desde especies estrictamente que eviten la sequía hasta especies tolerantes a la sequía. Muchas especies de árboles que cohabitan en ecosistemas naturales exhiben características y estrategias funcionales contrastantes para hacer frente a la sequía, como los bosques latifoliados en climas templados, ejemplo, rodales de haya robles, mezcla de coníferas en regiones semiáridas, ejemplo, bosques de piñones enebros, bosques de coníferas latifoliados en regiones boreales, ejemplo, rodales de abetos, pinos y abedules, y los bosques tropicales que son hiperdiversos. Ejemplo de bosques mixtos en varias regiones climáticas compuestos por especies de árboles con respuestas fisiológicas contrastantes a la sequía. En la primera imagen, en los bosques templados de hayas y robles, el sistema de raíces de la haya es menos eficaz para explorar las capas profundas del suelo que el roble, lo que indica que las especies dependen de diferentes fuentes de agua en el suelo. En la segunda imagen, en los bosques semiáridos de piñón enebro, se sabe que el piñón depende principalmente de las fuentes de humedad del suelo poco profundas, mientras que el enebro toma agua de capas más profundas del suelo. En la tercera imagen, en los bosques mixtos de abedul, pino y abeto, en las regiones boreales, los árboles de coníferas y latifoliados que interactúan se distinguen por su fenología, con pino y abeto comenzando la mayoría de los procesos fisiológicos más temprano en la temporada de crecimiento. Se puede dividir en tres clases: mecanismos relacionados con los efectos de partición, facilitación y selección de recursos. La clase 1 y 2, que a menudo son difíciles de distinguir, sin observaciones experimentales directas y, en consecuencia, muchas veces se agrupan y se refieren a los mecanismos biológicos que modifican el medio ambiente y el grado de estrés que experimentan los árboles. La representación conceptual de los efectos de selección, que es la clase 3, se destaca por albergar un mayor número de árboles en una comunidad forestal. Para la participación y facilitación de los recursos, se muestran dos especies de árboles caracterizadas por rasgos contrastantes relacionados con su adquisición, uso de agua y nutrientes, destacando los mecanismos físicos y biológicos del recurso de partición, que es la clase 1, y de facilitación, que es la clase 2, que tienen lugar en bosques mixtos. La representación conceptual de los efectos de selección, que es la clase 3, incluye un ejemplo A que destaca como una comunidad forestal, dada que alberga un mayor número de especies A, B, C, D y E, tiene más probabilidades de tener un mayor número de especies que sobreviven a un evento de filtrado ambiental o climático que una comunidad forestal que alberga el mismo número de individuos, pero menos especies B y C.
La facilitación, que es la clase 2, se refiere a los mecanismos que ocurren cuando una especie tiene un efecto positivo en el funcionamiento de las especies que cohabitan. Tenemos algunos ejemplos de mecanismos facilitadores bióticos y abióticos que pueden involucrar la redistribución hidráulica activa, liberación de agua nocturna y accesibilidad reducida a herbívoros y patógenos, lo que mejora la humedad del suelo y reduce los daños bióticos durante la sequía. Los efectos de selección de recurso, que es la clase 3, surgen de procesos selectivos dentro de un grupo inicial de especies que provocan la dominancia de estas mismas con rasgos particulares. En el contexto de las relaciones diversidad-vulnerabilidad a la sequía, podemos, por ejemplo, interpretar los procesos selectivos en bosques de mayor diversidad como una probabilidad de contener inicialmente y ser dominadas por especies particularmente tolerantes a la sequía en relación con especies más bajas. La selección puede ocurrir a expensas de otras especies como también no. Impactos observados de la diversidad de especies de árboles en la respuesta de los bosques a la sequía. Esta revisión sistemática destaca la evidencia emergente de que la diversidad de árboles regula los impactos de la sequía en los bosques. En estas columnas tenemos lo que es ecosistema, etapas de desarrollo, tipo de bosque, país o continente, niveles de riqueza de especie, escala, rasgos estudiados, efecto de mezcla, tipo de sequía y las fuentes. En ecosistema tenemos efectos positivos, la plantación, etapa de desarrollo adulto, tipo de bosque, bosques tropicales, país Australia, niveles de riqueza de especie 1, 2, escala tenemos que es ecosistema, efecto de mezcla positivo, rasgos estudiados o funciones estudiadas son de transpiración, tipo de sequía natural. En la siguiente imagen es el porcentaje de estudios. Se clasifica según los efectos resultantes de una mayor diversidad de especies de árboles sobre la vulnerabilidad a la sequía. Los efectos positivos es donde hay vulnerabilidad a la sequía. Los efectos neutrales, no hay efectos sobre la vulnerabilidad a la sequía. Los efectos negativos, acá hay mayor vulnerabilidad a la sequía. Y los efectos mixtos son los efectos positivos, negativos o neutros que ocurren en el mismo estudio, pero para diferentes especies de árboles o ecosistemas. Los estudios realizados sugieren una importante dependencia del contexto en los efectos de la diversidad de árboles. Las condiciones ambientales bióticas como abióticas son muy variables en los estudios considerados en esta revisión, y es probable que las características del sitio local, las condiciones climáticas, las prácticas de manejo y la composición de especies estén interactuando y agregando complejidad a las señales de diversidad en los ecosistemas forestales. Con respecto a las inconsistencias entre los estudios que impactan su comparación, la más notable es cómo se caracterizaron y midieron los impactos de la sequía. 4. Avanzando en la investigación de la diversidad de árboles en un contexto de cambio climático. Los estudios que utilizan tasas de crecimiento y sobre el suelo son actualmente los más representados, y el crecimiento es un buen indicador de las respuestas integradas a la sequía a nivel de árboles y ecosistemas, ya que esta métrica suma la mayoría de los procesos fisiológicos relacionados con la adquisición y el uso de recursos. Para aumentar el número de estudios mundiales a escala de ecosistemas o regionales, debería ser el siguiente paso mediante el uso de enfoques como inventarios nacionales, bases de datos mundiales o herramientas de teledetección. Por último, tenemos las conclusiones. La diversidad tiene un gran potencial para ayudarnos a comprender cómo y por qué los bosques responden a la sequía. Desde ya hace mucho tiempo ha surgido un número creciente de estudios y aunque estén lejos de ser completos, los datos que existen destacan que la diversidad de especies de árboles puede ser un determinante importante de los impactos de la sequía en los bosques. Considerando que estos hallazgos muchas veces son contradictorios, el siguiente paso debería ser investigar los mecanismos físicos y biológicos subyacentes de las interacciones de las especies que impulsan los efectos de la diversidad durante las sequías. Por último, la mitigación para una gestión climáticamente inteligente de los ecosistemas forestales
Es el trabajo a futuro que se deberá utilizar enfoques estandarizados, posiblemente cubriendo grandes gradientes de condiciones climáticas y bióticas.